del Señor. Así que es un día especial el poder venir a la presencia del Señor, poder estar un momento en su casa. Así que agradecemos al Señor, damos la bienvenida a todos y quienes también están en transmisión, bienvenido, bienvenido. Si está por primera vez esta mañana, está en un buen lugar. Le felicitamos por estar esta mañana en este lugar, así que exaltemos al Señor con un aplauso y para darle la bienvenida a todos. Amén. La Biblia nos enseña que ofrendar es adorar a Dios. La Biblia nos enseña que ofrendar es confiar en Dios. Y la Biblia nos enseña que ofrendar es reconocer que Él es el dueño de todas las cosas y que nosotros le estamos dando no para que nos dé, sino porque ya nos dio, ¿verdad? Porque ya nos bendijo. Así que con esa disposición vamos a adorar a Dios y a unir a las canciones a la adoración esta ofrenda. Tome en su mano. Si necesita un sobre para su diezmo, levante su mano. Si está en casa, en transmisión y se está preguntando cómo hacerlo, puede hacerlo por transferencia, puede hacer su sobre y luego enviarlo, traerlo a la iglesia, reservarlo para el Señor. Así que con esa ofrenda en mano vamos a orar. Señor, gracias porque nos has provisto de todo lo que necesitamos. Con esta ofrenda, con este diezmo que hoy con alegría damos, como dice tu palabra, te reconocemos que tú eres el dueño de todas las cosas. Reconocemos que nuestra confianza está en ti y no en nuestras propias capacidades. Y reconocemos, Señor, que tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Con alegría, con confianza lo entregamos a ti esta mañana. Y Señor, te agradecemos porque tú nos bendices. Te alabamos y te exaltamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mientras pasan los hermanos a tomar de usted la ofrenda, el diezmo, entonces alégrese de poder hacerlo. Y le invito también que vaya a ir buscando en el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Vamos hoy a completar la serie que hemos estado tratando durante todo este mes con respecto a tu rostro buscaré. La importancia de buscar la presencia del Señor. Iniciamos el mes hablando de David, cuando escribe el Salmo 27 y dice: una cosa yo le he pedido al Señor y eso es lo que yo voy a buscar, que todos los días pueda estar en la casa del Señor para conocerle más, para inquirir más, ¿sí? Y dice: mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré. Así que esa misma determinación de David la hemos apropiado este mes y estamos buscando al Señor. Y vamos a cerrar precisamente el mes hoy hablando otra vez de David, de lo que sucedió en Primera de Crónicas, cuando él decide y sabe por revelación de Dios que él debe volver el arca del pacto a Jerusalén, porque había estado por un tiempo fuera del lugar que correspondía. El arca del pacto, ese cofre sagrado que representaba para ellos la presencia de Dios, debía estar en el lugar que correspondía en Jerusalén. Y por un tiempo había estado retirado de aquel lugar porque había acontecido algo inusual. Y es que cuando la primera vez intentaron llevar el arca, ¿sí?, hacia Jerusalén, un muchacho hizo contacto con el arca, pero no estaba en reverencia, lo hizo de manera inadecuada y ese muchacho murió cuando tuvo contacto con el arca, de tal manera que David tuvo miedo de llevar el arca. Y entonces en Crónicas 15 nos narra acerca de ese segundo intento, de cómo lo hizo, y nos va a bendecir mucho. Escuchen esto, fue tan hermosa la experiencia de regresar el arca
del pacto a Jerusalén, que no solo primero de Crónicas 15 se ocupa de ello, sino que ese día surgieron de esa experiencia de la presencia de Dios con ellos, surgieron la composición del Salmo 96, Salmo 105, Salmo 106. Así que cuando leemos primera de Crónicas 15, está conectado con esos otros textos de la Escritura. Salmo 96, Salmo 105, Salmo 106, y todos están el mismo día con la experiencia de haber regresado el arca. Así que vamos a hablar hoy sobre cuál es mi parte, cuál es tu parte en traer la presencia de Dios, porque cada uno de nosotros tenemos algo para hacer. ¿Me escuchó lo que estoy diciendo? Usted tiene una responsabilidad individual con respecto a la presencia de Dios. Con respecto a la presencia de Dios, ¿dónde? En todo lugar. Usted tiene una responsabilidad con la presencia de Dios en su casa. Usted tiene una responsabilidad con la presencia de Dios en su comunidad. Usted tiene una responsabilidad de la presencia de Dios en la comunidad eclesial, en la iglesia. Si hacemos cada uno la parte que nos corresponde de la presencia de Dios, entonces vamos a disfrutar de la plenitud de Dios. Cuando las personas pierden su responsabilidad y no están atrayendo la presencia de Dios, no están haciendo nada por la presencia del Señor, entonces por eso el ambiente de oscuridad, de dificultad, se crea en una comunidad. Dios nos puso a usted y a mí para que brillemos. ¿Para que qué? Brillemos. ¿Sí? Ese brillo nos lo da la presencia de Dios. Si nuestro brillo se apaga, entonces, ¿qué habrá? Oscuridad. Pero usted y yo somos la luz que Él nos da, y entonces cuando hay luz en una familia, en una comunidad, en una iglesia, entonces su presencia cambia todas las cosas. Quiero decirlo otra vez, su presencia cambia. Y si hay algo que nosotros necesitamos es transformación, cambio. Mire que oramos para que nuestro país cambie. Pues eso depende de nuestra responsabilidad de que la presencia del Señor sea ¿qué? Atraída. ¿Dónde estuvo el arca? Escucha esta pregunta. ¿Dónde estuvo el arca mientras David se negó a llevarla a Jerusalén? En la casa de un señor llamado ¿qué? Obededón. Me alegra por los que leen la Biblia. A los demás les invito a leerla. Si no, pastor, yo la leo, es que no me está bien. Ok, pero leamos bien la Biblia, porque cuando no la leemos bien nos metemos en chismes. Ok, Obededón. 3 mesecitos nomás estuvo el arca en la casa de Obededón. Y esos 3 meses fueron 3 meses de transformación. Dios le demostró a la nación de Israel que su presencia no es que mate a la gente, que lo que nos hace morir es nuestra irreverencia para acercarnos a Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios de la manera adecuada, su presencia trae bendición y transformación. Amén. Hágalo más fuerte, aplauda bien fuerte. Qué bueno. Debemos aprender a acercarnos a Dios de la manera adecuada y debemos hacer como la Escritura nos dice que debemos hacer. Escúcheme esto, ha habido hace muchos años, hace mucho tiempo, un argumento en el ser humano. Yo creo en Dios a mi manera, pero hacer las cosas a nuestra manera no está bien. De hecho, tenemos los problemas que tenemos por insistir de hacer las cosas a nuestra manera. Mire, aunque usted lea la Biblia de pasta a pasta, usted y yo necesitamos hacer las cosas a la manera que dice la Escritura. Por favor, no sea terco. Dígale al que está a su lado, bueno, no le diga nada, solo mírelo. Así ya supo que él está tratando de decir. Sí. No, yo solo le dije que lo mirara, no lo regañe, no. Ok, muy bien.
Qué bueno, ¿no? Que Dios nos dé un ambiente donde su presencia nos hace entender, nos conforta, nos alegra. Este tiempo cada domingo quizás debe ser el mejor momento de nuestras vidas, porque estamos en la presencia del Señor. Así que cerremos este mes en esta serie de Tu rostro buscaré con lo que nos revela. Ya tiene la escritura abierta en Primera de Crónicas 15. Mire todo, hace 10 minutos les dije y todavía. Ok, muy bien. Dice la escritura allí, déjenme por favor encontrar el texto, ¿sí? Y leer. David dice, trae el arca a Jerusalén. Ese es el título. Solo voy a leer unos versos, pero por favor le recomiendo que usted lea. ¿Qué debe leer después de esta predicación? Primera de Crónicas 15, Salmo 96, 105, 106. Está conectado Fabio, me alegra. Ok, muy bien, muy bien. ¿Sí? Dice, hizo David casas para sí en la ciudad de David. Construyó casas. Y la segunda parte del verso dice, y arregló un lugar. ¿Qué frase? Y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel. ¿A quiénes? Todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón, a los levitas, a los de Coat, Uriel, de los hijos de Merari, dice el verso 5, de los hijos de Gersón, versos 6 y 7, de los hijos de... Y entonces comienza a mencionar en esos versos siguientes todos aquellos que participaron, ¿sí? Luego dice en el verso 12, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de familias de los levitas, santificaos vosotros, vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues escucha esta declaración de David, verso 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según ¿qué? Su ordenanza. Es decir, que le buscaron según a ellos les pareció. No siempre las buenas iniciativas terminan bien. Usted de pronto tiene cierta buena iniciativa, pero toda buena iniciativa debe acoplarse a lo que dice la escritura. Y si no, a veces terminamos haciendo lo que no corresponde. Por ahí alguien dice, ay, es que la Biblia dice ayúdate que yo te ayude. No, espérese. Leamos bien la Biblia para que no entremos en chismes. ¿En qué verso vamos, hermanos? ¿13 o 14? Así los sacerdotes, 14, y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a ¿qué? A la palabra de Jehová. Vamos a tener que leer todo el capítulo 15, todo el capítulo 16 y los otros salmos para completar, ¿sí? Para completar el texto de todo lo que hoy es la enseñanza acerca de haz tu parte en atraer su presencia. Haz tu parte en atraer su presencia. Déjenme mostrarles por lo menos 4 principios o verdades, 4 verdades de estos textos con respecto a la presencia de Dios, con respecto a esa presencia maravillosa, representada en ¿qué? En el arca del pacto.
en el arca del pacto. Ahora, me gustaría tomar unos minutos de pronto para casi que narrarles la composición del arca en el tabernáculo. Es algo hermoso estudiar cada una de las figuras del arca, del pacto, del tabernáculo. Pero sencillamente tengo que decirles que Dios había ordenado hacer un cofre que iba a ser puesto en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el lugar más privilegiado dentro del tabernáculo. Y con esa arca y con esa presencia solo podía tener una vez al año el sumo sacerdote la oportunidad de entrar allí donde estaba. Era tan gloriosa la presencia de Dios en el lugar santísimo, pues que había que hacer casi un año completo de preparación. No podía entrar de cualquier manera. Dios había dado instrucción cómo debía vestirse, cómo debía ponerse, desde los interiores hasta todo el exterior. Todo porque no de cualquier manera nos presentamos delante del Señor. Todo eso nos enseña de una manera maravillosa cómo es que nosotros debemos acercarnos a Él. No de cualquier manera. Al verles esta mañana, algunos puedo ver sus rostros y entonces verles diferentes de toda la semana y decir: esa actitud es la adecuada para venir delante del Señor. Y si alguno está consumido en su tristeza o amargado por algo, déjeme mirarlo. Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Dios quiere hacer algo en su... Cuando usted y yo nos exponemos a la presencia de Dios, hay una transformación, hay sanidad, hay restauración, hay liberación. Entonces llegamos a una conclusión: si hay algo que usted y yo necesitamos, es acercarnos a su presencia. Amén. Entiéndalo. Usted y yo necesitamos acercarnos a su presencia. El ser humano no fue diseñado para estar lejos de Dios. Cuando el ser humano se atreve a vivir lejos de su presencia, las cosas se alteran en su vida emocional, en su vida física, en su vida espiritual. Hay una alteración porque fuimos diseñados para estar cerca de Dios. Y la Escritura nos está enseñando, y ha sido el tema de este mes: preparemos nuestro corazón, dirijamos nuestras emociones, dispongamos la actitud adecuada a nuestro cuerpo para acercarnos a Él, a su presencia. Nos queda el tiempo ha sido cada vez más reducido. Es muy poco el tiempo que ya nos queda según lo que nos dice la Escritura, pero aprendámoslo a vivir ahí en su presencia. ¿Qué vamos a hacer por la eternidad? Por la eternidad vamos a estar ¿en dónde? En su presencia. ¿Sabe que el infierno, o la palabra infierno, que es condenación, el problema mayor no tiene que ver ni con las llamas ni con la sed? El problema mayor es que allí no va a estar su presencia. El castigo real de un ser humano está en no tener la presencia de Dios. Así que usted y yo tenemos un privilegio maravilloso de poder acercarnos a su presencia y no morir. ¿Escuchó eso? Dios le explicó a Moisés: no hay alguien que se acerque tanto a mí, casi cara a cara, y pueda continuar viviendo. Pero ¿por qué Moisés sí pudo hacerlo? ¿Y por qué la Biblia nos enseña a acercarnos a Dios y que no nos pase nada? Por gracia. Por gracia. Ahora, déjeme señalar estas 4 verdades. Número 1, en el verso 1 dice que David arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Primera de Crónicas 15:1. Dele, número 1, el lugar apropiado a Dios. Lo repito, usted necesita darle el lugar apropiado a la presencia de Dios. Escuche, hace unos años atrás se nos enseñó, o mal enseñó. Creíamos por asuntos religiosos que darle un lugar en la casa, en la presencia de Dios, era entonces buscar una repisa,
y allí hacer un altar y poner unas flores y... No, la Biblia no está diciendo de hacerlo de esa manera. La Biblia está diciendo que nuestra vida, nuestro cuerpo es una casa. Y dentro de nuestro cuerpo el lugar mejor debe ocuparlo ¿quién? El Señor. ¿Se atrevería usted al Señor darle un lugar dentro de sus zapatos? No. ¿Cuál sería el lugar apropiado? Mire, la escritura dice ahí, hizo David casas para sí en la ciudad de David. Y en la segunda parte dice, y arregló, mire el término que usa, un lugar para el arca de Dios, y le levantó una ¿qué? Una tienda, un lugar apropiado. Él lo hizo de manera física, pero la escritura nos enseña que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué significación tiene ahora, en el tiempo actual, eso de preparar un lugar especial? Que usted, no solo el domingo, yo sé que la actitud que tiene en este momento, el respeto, lo que está haciendo, es la actitud adecuada para acercarse a Dios. Pero mañana, el martes y durante toda la semana debemos permanecer con esa misma actitud de búsqueda, de respeto por la presencia de Dios. ¿Sí? Escuchen esto, para algunos llamados intelectuales, le tratan de reservar un lugar para la presencia de Dios en su raciocinio. Es decir, que si entienden a Dios, apenas lo que entiendan de Dios, le reservan ahí un lugar para Él. Pero Dios es más que nuestra capacidad de entender. Es más que eso. Algunos le reservan un lugarcito en las emociones. Y entonces, según lo que puedan sentir, eso es lo que reciben de Dios. Y dependen de las emociones. Y a veces sienten y a veces no sienten. ¿Por qué? Es verdad, nuestro cuerpo está limitado para experimentar la plenitud de Dios, porque nuestros sentidos y nuestras emociones son también ¿qué? Limitadas. Por ejemplo, les decía hace 8 días, a veces buscamos a Dios y de pronto no le vemos, no le oímos, no le sentimos, pero no quiere decir que Él no está, porque Él no está supeditado a mis emociones o a mis limitaciones. Él está de manera permanente. Así que yo busco a Dios con mis convicciones más que con mis emociones. Aunque un día no lo sienta, aunque un día no lo escuche, aunque un día no lo pueda ver o palpar, pero yo estoy convencido que Él está ahí y yo sigo buscándolo. ¿Me escuchó, hermano? Dele el lugar apropiado a Dios. No cualquier lugar, el mejor lugar. Dice el texto que debe ser un lugar preparado. Y un lugar preparado no es algo que se haga a la carrera. Lo voy a decir de esta manera. Hace un poco más de 40 años me acerqué a la iglesia del Señor para decidir, después de una enseñanza, una predicación, entregar mi vida a Cristo. Me ha tomado esos 40 años estar a diario trabajando para que el lugar en mi corazón esté completamente preparado. No he podido hacerlo a la carrera. A veces descubro que hay cosas todavía que arreglar y que mejorar y que entregarle al Señor. Y entonces los últimos 40 años de mi vida, no me preguntan cuánto tengo. Bueno, yo no tengo problemas en decirle qué edad tengo. ¿Sí? La verdad es que me veo muy joven. Sí. Y la otra verdad es que su presencia me hace ser muy simpático. Bueno, esto puede sonar un poco así como arrogante, pero yo creo que la presencia de Dios también afecta nuestro exterior. Bíblicamente podemos demostrar que alguien con la presencia de Dios es muy bien parecido. Así que créame que usted se ve bien, y cada vez que busque más de su presencia se va a ver ¿qué? Mejor.
Moisés tuvo una experiencia con ese asunto, pero se llenó tanto de la gloria de Dios que los demás le dijeron: por favor, póngase algo sobre su rostro porque está brillando demasiado. Wow. Bueno, otro día vamos a hablar de eso, porque, bueno, es interesante, es interesante. El primer punto, entonces: dele el lugar apropiado a Dios. Día tras día, trate de que su corazón, la parte principal de su vida, su espíritu, su ser, allí esté entronado la presencia de Dios. ¿Sí? El mejor lugar en tu corazón. Ahora, de su casa también aprópiese para que uno de esos lugares de su casa sea el mejor para encontrarse con Dios. Usted tiene que aprender a construir altar en su casa. Y no se trata de la repisa o las flores, sino se trata del lugar donde se encuentra con Él. Si yo oro en la cocina, por supuesto que voy a encontrarle. En la sala, en el baño, en cualquier lugar. Pero en nuestra casa, nosotros como creyentes aprendemos a tener Jesús le llama el lugar secreto. Mire, dice: cuando hables con papá Dios, cuando ores a tu Padre, entra en tu lugar secreto, cierra la puerta, así que da la sensación de que es un cuarto que tiene puerta, aunque pues, ¿cómo es que Jesús habla de cerrar la puerta si Él lo hacía en el desierto, en el monte donde no hay puerta? Bueno, Él está dando la idea de ser privado, un lugar privado. Y allí, si tienes una empresa, una oficina, dale un espacio al Señor donde pueda representar o tener su presencia. Debemos dar lugar. Ahora, en segundo lugar, en el verso 13 de Primera de Crónicas, donde estamos estudiando, el verso 13 dice: pues por no haberlo hecho así, son palabras de David, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos, ¿según qué? Su ordenanza. Esto nos da para una segunda verdad. ¿Cuál es esa segunda verdad? La presencia de Dios se busca según los parámetros divinos. ¿Cómo buscamos la presencia de Dios? Según la indicación bíblica. ¿Dónde encontramos los parámetros divinos? Una palabra. Ahora, ya en el tiempo moderno se ha estado cambiando el texto del libro por la Biblia digital. No podemos tratar de enseñar a los jóvenes y decirles: no, tener la Biblia en el celular es pecado. No. Para muchos de nosotros nunca va a pasar la costumbre de: no, yo prefiero usar el texto. Sí, pero para otros dirán: no, para mí es más fácil. Me es más difícil llevar el texto a todo lugar. Yo tengo en todo lugar conmigo el celular, pero también puedo. Por ejemplo, a veces yo conduzco. Me voy de un lugar a otro en el carro, y entonces lo que hago es abrir mi Biblia digital, y la Biblia digital tiene algunas de las versiones, tiene el sistema audio, así que yo puedo escuchar, poner, y mientras voy conduciendo no alcanzo, no puedo ponerme a leer, pero sí puedo escuchar. A veces cuando hago alguna visita a personas ya de edad adulta o mayores, que ya no pueden leer o que tienen ciertas dificultades, entonces les digo: bueno, pónganle la Biblia digital, o se las descargo yo mismo, y entonces, qué buena herramienta. Vea que sí sirve. No podemos decir o satanizar todo. Si usted usa mal el celular, pues la culpa no es de Satanás, la culpa es suya. Pero miren, hermanos, la presencia de Dios se busca según los parámetros ¿qué? Divinos. Y dice David: no lo hicimos bien. No lo hicimos bien. ¿Quiénes deben cargar el arca? El verso 12 dice, ay, qué interesante. Y dijo: vosotros que sois los principales de las familias de los levitas santificados. Los principales,
los jefes de casa, los que han sido llamados a ejercer sacerdocio. En el Antiguo Testamento, escuche, esto es interesante. En el Antiguo Testamento, ejercer el sacerdocio era exclusivo de las 12 tribus, era exclusivo solo para una tribu. ¿Cuál era la tribu? La tribu de Leví. Pero dentro de la tribu de Leví no todos ejercían el sacerdocio. Todos sí podían servir en el templo, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Pero si algún era sacerdote, tenía que ser ¿de qué? Es decir, que ni siquiera la plenitud de los levitas, sino unos de la tribu de Leví, unas familias que descendían de Aarón. Entonces ese era el grupo de sacerdotes. Otros no eran sacerdotes, pero sí eran servidores del templo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, viene una revelación muy interesante. Después de que Jesús murió, el día que Jesús murió en la cruz, dice que el velo se rasgó. ¿Qué significa eso? Que la división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo se abrió. Nadie la rompió, la muerte de Cristo hizo. Y entonces dice Hebreos, tenemos acceso a la presencia de Dios. Y a todos se comienza, escuche, a todos los creyentes en el Nuevo Testamento comienza a llamarnos reyes y ¿qué? Sacerdotes. ¿Qué estoy queriendo decir? Que usted y yo en el Nuevo Testamento tenemos la oportunidad, ¿sí?, de acercarnos a la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, en una casa, en una familia, no le pedimos a los niños, a los hijos, que ellos sean los responsables de la presencia de Dios. Les enseñamos cómo acercarse a la presencia de Dios. Pero los padres somos responsables de la presencia de Dios en nuestras casas. Cuando usted y yo, escuchen, padres, por favor, escuchen esto. Cuando usted y yo cedemos el sacerdocio, nos olvidamos de nuestro rol principal. Se nos olvida nuestra responsabilidad de ser líderes sacerdotes en casa y le dejamos a otro de la casa el que busque, el que traiga la presencia. Entonces nos metemos en problemas. ¿Estamos, hermanos? Los parámetros divinos. ¿Quiénes deben cargar? Vosotros, los principales, los sacerdotes. La responsabilidad que tenemos. Dice David que si no lo hacemos como él dice, hay quebrantamiento. ¿Qué es un quebrantamiento? Es dolor. Son resultados que no son planeados por Dios, pero que son consecuencias de hacer las cosas mal. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? El verso 12 y el verso 14 nos da una palabra muy interesante. Nos dice santidad, se santificaron. ¿Sí? Y entonces nosotros aprendemos que vamos a buscar a Dios sin apariencias, sin querer falsificar nada. Lo hacemos mientras estamos en un proceso de renovación, de transformación. Mientras Dios me va cambiando y transformando, yo estoy buscando más y más de su presencia. Pero yo entiendo, y usted debe entender, que hay algo que nos separa de Dios que se llama pecado. Y entre más yo lo evite, mejor estaré para acercarme a Él. Todos los seres humanos sabemos, escuche, aunque no asistamos a la iglesia, todo ser humano sabe que mientras esté con pecado, tendrá algo que le evite estar cerca de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron, se alejaron. Pero cuando usted y yo le permitimos a Dios por el Espíritu Santo cambiar nuestro ser, dejamos la mentira, comenzamos a ser los esposos fieles, respetamos la vida, hacemos lo que es la Escritura. Ese es un ambiente y una atmósfera propicia para acercarnos a Dios. ¿Estamos, hermanos? Interesante. Número 3, verso 21. Voy en Primera de Crónicas 15. El verso 21 dice: Matatías, este número 3 es interesante. Matatías, Elifehú, Mignías, Obededón, Julién, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir
Y verso 22, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Si nosotros leemos los versos que están antes y los que están después, ese listado que hace está hablando de la importancia de los instrumentos y la música en la búsqueda de la presencia de Dios. Esto es interesante. Ya no se refiere aquí a la experiencia en la casa, sino a la experiencia congregacional. En la experiencia congregacional, David y todo lo que fue la experiencia del tabernáculo dio instrucciones para que algunos aprendieran, ¿sí?, tuvieran los dones espirituales y también se prepararan y se volvieran especialistas ¿en qué? En el canto y en los instrumentos. Por ejemplo, pues todos participamos en adoración y alabanza, pero pues no todos pasamos a dirigir las canciones. No todos tenemos las habilidades para ponernos allí. ¿Sí? Pero agradecemos a Dios que Dios ha llamado a algunos. Ahora, ¿por qué tengo que señalar? Este punto sería solo para hablarlo con el grupo de alabanza, pero no, hace parte de toda la congregación. ¿Sí? En el verso 16, del capítulo 15, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Está hablando de las cuerdas, está hablando de la percusión, está hablando de los instrumentos de viento y está hablando de todo lo que necesita. Entre mayor sea el uso de diferentes instrumentos interpretados de la manera adecuada, pues va a ser mejor para todos nosotros como congregación ir a la presencia del Señor. ¿Sí? ¿Estamos, hermanos? ¿Por qué es? Si eso lo entendemos, ahora yo hago una pregunta. Pero no sé si nos sucede solo a nosotros. Yo no asisto a otra iglesia los domingos y si quiero hacerlo no puedo hacerlo porque tengo mi responsabilidad con la iglesia. Yo no sé si nos sucede solo a nosotros, pero ¿por qué es que cierto grupo de hermanos no llega a ese momento donde los instrumentos, donde la música, donde todo ello nos ayuda a atraer su presencia? ¿Será que le quitamos a Dios algo o será que nosotros a nosotros mismos nos quitamos? Yo creo que las dos cosas. El no darle a Dios lo que es de Él de manera completa, número uno, y el no tener el tiempo adecuado. Escuche esto: cuando usted y yo tenemos un espacio correcto, adorándole, escuchando esa música, exaltando el nombre del Señor, escuche lo que pasa. Mi alma y mi espíritu entran en la atmósfera espiritual adecuada para luego entender el mensaje divino. ¿Escuchó eso que acabo de decir? Por eso es que no entramos así a la ligera, sino que comenzamos a prepararnos, a orar, a adorar. Y en el momento del mensaje, entonces todo mi ser, mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, todo fue canalizado entonces para atenderle. Y va a ser mucho más fácil entender la revelación de Dios que de afán. Por favor, hermanos, tomemos esto en serio. Si hay un horario establecido para adorar a Dios, deje de robarle a Dios lo que es de Dios. Porque es que si estuviéramos diciendo, mire, hermanos, nos reunimos a las 7 y salimos aquí a las 7 de la noche. No, los servicios son tan cortos. Yo les dije que me convertí hace ¿cuánto más o menos? 40, vea que los chismes sí, no, mentiras. En ese tiempo,
El servicio dominical empezaba a las 8 de la mañana y terminaba ¿a qué horas, hermana? A las 12, al mediodía. Pero como el domingo es el día del Señor, entonces yo debía volver en la tarde o en la noche al servicio número 2. Y el servicio número 2 pues igual empezaba en algunos lugares a las 5, a las 6 y pues estaba terminando 7, 8. Así que definitivamente, y el que no iba a los dos servicios comenzaba a ser visto como, uy, este hermano está como frío. Ahorita nos hablan de 1 hora y cuarto. Bueno, ahí, el cuento lo dejo ahí. Bueno, qué bueno que las cosas han cambiado, dicen los jóvenes, sí. Y no quiere decir que tengamos que hacerlo como lo hacíamos antes, pero sí que seamos muy... Miren, hermanos, miren esto, hermanos. Si las personas que se ponen aquí para interpretar unos instrumentos, unas alabanzas, en el transcurso de la semana tuvieron que haber dedicado algo de tiempo para saber cuál es el tema, cuáles son las notas, cómo ensamblar con los otros instrumentos, y tuvieron alguna reunión de preparación, algún tiempo. Me parece, solo con ellos, no estoy hablando de la presencia de Dios, pero solo con ellos, me parece un irrespeto llegar tarde. ¿Estamos, hermanos? Así que este tercer punto que dice de la importancia de los instrumentos en la búsqueda, allí está, los cantores, un grupo bien organizado, entendidos en la música, porque la adoración y alabanza grupal bien hechas realizan y crean la atmósfera adecuada a la presencia de Dios. Y escucha algo más, yo le quiero añadir algo más. Si nosotros deseamos ver en nuestras reuniones congregacionales la liberación, la sanidad, la restauración, la presencia de Dios manifestada, es responsabilidad de todos. De todos. Y no solo de 2 o 3 que estén en la tarima. No se dé usted, escúcheme, no se dé usted a sí mismo el permiso de llegar a la hora que se le dé la gana. Háblese a sí mismo y dígase, yo tengo que llegar a mi cita con el Señor a la hora que es. ¿Y cuál es la hora, hermanos? Si el horario es de las 9, ¿cuál sería la hora adecuada? Las 9 sería tarde, ¿cierto? Sería antes. ¿Estamos, hermanos? ¿A qué horas se les pide al equipo de alabanza llegar a preparar lo que deben preparar para el domingo? ¿Usted ha averiguado a qué horas? Sí. No le voy a decir a qué horas, pero hace más de un año, creo, tomamos la responsabilidad de decirles, miren, por el desayuno ustedes no se preocupen. Nosotros les proveemos, no algo así, pero por lo menos algo así, por el tiempo en que tienen que estar aquí. También sería un irrespeto que ustedes, sin terminar la enseñanza, la predicación, pues se pusieran de pie, dieran la espalda y se fueran. No, es como estar en una casa, donde la cena comenzó hace ciertos minutos y yo llegué ya cuando habían empezado, rápido consumí algo, me paré, me fui y no dije, no, eso no debemos hacerlo así, y mucho menos con la presencia del Señor. No se sientan regañados, pero no sean sordos tampoco. ¿Estamos, hermanos? Desafortunadamente, en los últimos tiempos no tomamos con la seriedad que es el culto a Dios. El viernes por la noche tuvimos una vigilia, se nos extendió el tiempo de oración y yo había preparado una enseñanza que tiene que ver con este punto,
de cómo debemos asumir el día de reposo, que está allí en el texto de Isaías. En algún momento podré sacar el espacio para presentarles esa enseñanza, pero da con exactitud de qué manera nosotros debemos asumir el culto a Dios. ¿Estamos, hermanos? Debemos. Ahora, el verso 16 terminando y el verso 25 terminan de esta manera: y arpas, címbalos que resonasen, y mire, y alzasen la voz con alegría. Y el verso 25 dice: David pues y los ancianos de Israel, los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obededón repite 2 veces la manera en que nosotros enfatizamos en buscar a Dios. Y termino diciendo el punto número 4, según el verso 28: es responsabilidad de todos atraer o traer su presencia. Mire lo que dice el verso 28. Escuche esto: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo, sonido de bocinas, trompetas, címbalos, al son de salterios y arpas. Note que en este verso no habla específicamente de los levitas o de los que cargaban, está involucrando a quienes. De esta manera llevaba todo Israel. Es verdad que algunos poquitos tenían la tarea de cargar cerca, los otros de cantar, los otros de instrumentos, pero en definitiva fue ¿quién? Todo el pueblo quien ayudó en la transportación. Y esta figura está siendo revelación para lo que sucedería en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, al ser todos sacerdotes, todos cantores, todos salmistas, todos tenemos la responsabilidad ¿de qué? De contribuir a traer la presencia de Dios, a cargar el arca. No todos interpretaron instrumentos, pero todos estaban allí. No todos cantaban, pero todos estaban allí. Todos somos responsables por la presencia de Dios en nuestras casas, en el templo, ¿sí? Capítulo 16, verso 1: así trajeron el arca de Dios, trajeron, plural, y la pusieron en medio de la tienda de David, que David había levantado para ella, y ofrecieron. Y aquí está algo más importante: esa adoración, esa alabanza, esa gratitud fue acompañada ¿con qué? Ofrendas. Interesante. En ese momento las ofrendas tenían que ver con los sacrificios, ¿sí? Que se quemaban, que se hacían. Ofrendas es la práctica de darle a Dios como expresión de gratitud por su presencia, por su bendición, algo que yo he traído para ofrecerle a Él, porque no solo quiero adorar, cantar, sino también quiero expresar mi gratitud al presentar mis ofrendas. De razón que en el Antiguo Testamento uno de los versos dice: no se presentarán delante del Señor con las manos vacías. Qué interesante. Alguno dirá: ya el pastor se puso a hablar de plata. No, querido, no. Estamos hablando no de dinero, estamos hablando de la presencia de Dios y de lo que es acercarnos y cómo acercarnos a su presencia. ¿Estamos, hermanos? Termino diciendo: si nosotros no ofrendamos, Dios no se hace pobre. Si nosotros ofrendamos, Dios no se hace más rico. Pastor, y entonces es por nosotros, porque nosotros sí podemos hacernos más pobres o sí podemos hacernos más ricos según la actitud de nuestro corazón. Se trata de nosotros. ¿Estamos, hermanos? Se trata de nosotros. 4 verdades importantes sobre cómo traer la presencia. Número 1, dele el lugar apropiado. Número 2, la presencia de Dios se busca según los principios bíblicos. Número 3, la importancia de los instrumentos, la alabanza, los cantos. Y número 4, ¿es responsabilidad de quiénes? ¿Es responsabilidad de quiénes? No diga todos. ¿Es responsabilidad de? No diga nosotros. ¿Es responsabilidad? Mía.
atraer su presencia. Cierre sus ojos, por favor. Qué privilegio tenemos de acercarnos a Dios, de disfrutar su presencia, de poderle ver cara a cara y no morir, de poder oír su voz. Venimos al templo, levantamos una adoración y ya lo encontramos. No está lejos de nosotros, está tan cerca, muy cerca de nosotros. Qué privilegio tenemos de acercarnos a Él. Dios no se esconde. Dios nos facilita su presencia. Gracias, Señor. Si alguno de ustedes ha escuchado en su corazón esta palabra y dice: yo voy a contribuir más y más porque su presencia esté en mi vida, en mi hogar, en el templo, en mi comunidad. He entendido esa palabra y voy a esforzarme por buscarle más y más, porque yo le necesito y porque quienes están a mi alrededor necesitan de su presencia. Si ese es su deseo esta mañana, yo le invito a ponerse en pie, a levantar sus manos y a decirle: Señor, quiero hacerlo. Y mientras adoramos su nombre, hay algo que va a suceder. Va a venir sobre su vida la presencia del Espíritu Santo para enseñarle cómo usted va a lograr que sea alguien que porte de su presencia más y más.